Mira lo que está diciendo la palabra del Señor en el capítulo 2 de Hebreos acerca del Señor Jesucristo y de lo que Él hace en las vidas de aquellos que le conocen. Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos, es decir, nosotros, somos de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de quitar los pecados del pueblo, expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. En el Señor Jesucristo nosotros tenemos todo lo que podamos necesitar, todo lo que podamos requerir. El Señor Jesucristo no es una estatua colgada en un madero, en una iglesia. No es una medalla que se cuelga del cuello. No es una religión o una idea. No es un algo. Es el Dios vivo y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que es nuestro mediador, es Dios y hombre verdadero, y Él transforma las vidas de las personas. Él cambia el temor en confianza, y Él nos comprende y nos conoce a cada uno de nosotros. Y aquellos que hemos conocido a Jesucristo y por medio de la fe le hemos recibido como Salvador, como Señor personal, cada uno de nosotros sabe que Jesucristo es la realidad más grande, más maravillosa, más que nuestra propia vida, más de lo que podamos siquiera imaginar. Todo eso está en Cristo. Y el apóstol aquí nos dice que Él fue hecho hombre para conocer todos los sufrimientos, todas las penas, todos los temores, todos los terrores, todos los dolores que podríamos nosotros tener, para ser así nuestro misericordioso y fiel sacerdote que conoce perfectamente nuestra situación. Y Él venció la muerte y venció al que tenía el imperio de la muerte para darnos a nosotros la libertad del temor y del pánico que en tantas ocasiones nos atenaza, sobre todo cuando nuestras vidas corren peligro, y en esta pandemia lo estamos viendo a cada paso. Pero Él, que tiene el dominio sobre todas las cosas, es aquel que está con nosotros. Y tenía que ser semejante a nosotros en todo para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Alguien que sufrió el terror, los terrores de la muerte. Y en Getsemaní nosotros recordamos a Jesús, cómo Él fue aterrorizado por aquella visión terrible, cómo de su frente cayeron esas gotas de sangre, ese sudor como gotas de sangre, y cómo Él, estando en agonía, y estando en una agonía aún más profunda, oraba intensamente y con gran clamor y lágrimas rogaba a aquel que le podía librar de la muerte, y rogaba también al Padre que si era posible, pues pasara de Él esa copa, aunque Él dijo, y gracias a Él por ello, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesucristo pasó por todas y cada una de las situaciones en las que nosotros podamos sufrir, agonizar y penar. Y lo hizo para liberarnos del temor de la muerte, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesucristo se levantó de la tumba para quitar esa esclavitud del temor en la que tantos estábamos sujetos. Dice aquí que lo hizo para liberar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a una esclavitud. Qué terrible es vivir en esta vida como un esclavo de la muerte, un esclavo del temor, un esclavo de el dolor y un esclavo de tantas y tantas cosas que nosotros mismos no sabemos que están, pero que están, o incluso que nosotros mismos nos hacemos esclavos de ellas. A veces somos esclavos de la opinión de los demás, de nuestras propias ideas, pero aquí nos está diciendo que Jesucristo nos da la libertad del peor de los temores, que es el que qué va a ocurrir cuando partamos de esta vida. Y es por esto que la palabra de Dios nos dice que como Cristo nos ha liberado, entonces ya la muerte no tiene aguijón para nosotros. Como Jesucristo nos ha liberado y Él nos ha resucitado con Él, entonces cuando marchemos de esta vida,
nuestro cuerpo vuelve a la tierra y nuestra alma va al Señor, quien nos la dio. Él es poderoso para liberarnos del temor de la muerte. Y es por esto que sabemos nosotros a dónde vamos, de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Cristo nos ha libertado de ese temor. Y lo hace también de cualquier otro temor, porque Él nos ha dicho que sus promesas que son verdad. Y Él nos ha comunicado que nuestra vida está en sus manos y que todo está bajo su control. Pero dice que es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso quiere decir que Él nos va a recibir siempre con compasión, con misericordia, nos va a escuchar, porque Él conoce nuestro sufrimiento. Él sabe lo que sentimos. Él conoce exactamente por donde tú y yo estamos pasando. Él sabe bien todo lo que nos pasa. Y aunque quiere que nosotros se lo contemos, porque eso le agrada a Él, pero Él conoce perfectamente todo. Antes que nosotros digamos la palabra, Él lo sabe todo. No tiene necesidad de que el hombre le dé testimonio, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero aún así nos invita a acercarnos a Él con toda confianza, porque vamos a encontrar en Él una comprensión perfecta. A veces nosotros no encontramos a alguien que nos comprenda, no estamos dispuestos a contar lo que nos pasa, porque no estamos seguros de que vayamos a ser entendidos, que vayamos a ser aceptados a pesar de nuestra miseria, que vayamos a ser, ayudados de una manera eficaz. Pero en Cristo sí podemos estar seguros de eso. Podemos estar seguros de acudir a Él, y Él es fiel, Él es misericordioso, es compasivo, es comprensivo, porque conoce exactamente todo lo que hay dentro de nosotros. Como Jesús lo deja, como el Evangelio lo deja bien claro, que no tenía necesidad Jesús de que le diera a alguien testimonio de lo que hay en el hombre, porque Él lo sabía perfectamente. Es por esto que es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque Él, que ha sido tentado también, que nos conoce y nos comprende perfectamente, puede socorrernos cuando estamos en la tentación, cuando estamos en la prueba también. Por eso podemos acudir a Él confiadamente, podemos hallar gracia y oportuno socorro. Por eso nos invita a acercarnos a Él, porque en Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y esto se lo dice el apóstol a unos hermanos que estaban siendo tentados a volver al templo para practicar el culto antiguo, que tenía que ver con sacrificios, con víctimas y con un sacerdocio tan deficiente, un sacerdocio tan limitado, un sacerdocio humano, que no podía, en modo alguno, ser eficaz para consolar, fortalecer, ayudar, liberar, cambiar a las personas. Tan solo estaban allí como unos oficiales que cumplían con una misión. Pero Jesucristo no solamente es el sacrificio y la víctima perfecta por nuestros pecados, sino que es nuestro poderoso Salvador, nuestro poderoso mediador, nuestro misericordioso sumo sacerdote que intercede por nosotros ante la diestra del Padre, que es, como es 100% hombre, conoce perfectamente, como es 100% Dios, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues si Jesús fuera simplemente una persona, si fuese una criatura como nosotros, sí podría comprendernos en cuanto a nuestra situación, pero no tendría poder alguno para socorrernos. Sin embargo, al ser 100% Dios y 100% hombre, Él está dispuesto a enviarnos todo su poder y toda su gracia, socorrernos en la tentación, socorrernos en el temor, liberarnos de toda esclavitud y de opresión del diablo y darnos entonces su paz y su poder en nuestras vidas. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Lo hemos repetido y lo vamos a repetir siempre, porque tendemos a recurrir a otras cosas, tendemos a recurrir a otras personas, tendemos a recurrir a otros ídolos, entre comillas, que nos calmen y que nos quiten nuestras angustias, sin darnos cuenta de que en Cristo tenemos al mejor, fiel, misericordioso, sumo sacerdote, perfecto en los cielos, que nunca pecó y además es poderoso para socorrernos a los que estamos en apuros. Por esto podemos acudir a Él. La tentación es un gran apuro que los cristianos sentimos porque somos movidos a pecar cuando sabemos que no debemos hacerlo y cuando sabemos que el pecado nos va a traer todo tipo de desgracias y dificultades, pero Cristo es poderoso para socorrernos, es poderoso para liberarnos del temor y es poderoso para socorrernos en la tentación. Entonces acudamos a Él.
Entonces vengamos a Él, tal y como Él nos invita a hacerlo, porque Él no nos va a echar fuera y Él no nos va a mandar con las manos vacías. Él nos va a recibir y nos va a dar el oportuno socorro, el oportuno auxilio, la oportuna ayuda que estamos necesitando en este momento. Él nos libra del temor a la muerte para que no seamos esclavos durante la vida, sino que seamos hijos de Dios, seamos sus amigos, seamos sus hermanos. Para eso vino Cristo. Y Él, que dio su sangre por nosotros, que derramó su vida en aquella cruz por nosotros, venció todo el mal. Quitó nuestros pecados, la pena del pecado, la culpa del pecado, la condenación del pecado, lo absorbió sobre Él. Y además, Él, resucitado, está a la diestra del Padre, pero desde ahí Él nos socorre, nos bendice y nos ayuda mediante el poder bendito y poderoso del Espíritu de Dios que mora en los creyentes. Vamos a venir entonces a Cristo hoy. Y lo que según nos dice la palabra del Señor, vengamos a Él cuando somos tentados, cuando somos atemorizados, cuando estamos en cualquier circunstancia. Él es fiel y misericordioso para darnos ese oportuno socorro. Él, nuestro Señor Jesucristo, está muy cerca de nosotros, como alguien dijo, a una sola oración de distancia. Vamos a orar a Él para pedir su bendición en este día. Querido Señor Jesucristo, no hay nadie más grande y más precioso para nosotros que tú, porque todo lo que el Padre es, lo eres tú de una manera aún más cercana, infinitamente más cercana. Gracias por ser hombre perfecto, gracias por haber sido afligido en todo como nosotros, pero sin pecado. Gracias, Señor, porque fuiste tentado en todo como nosotros, y gracias porque sufriste todo lo que nosotros podamos sufrir para ser nuestro comprensivo, nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote delante del Padre. Gracias, Padre, por habernos dado a un Salvador tan grande y magnífico, a un sumo sacerdote que nunca muere, a un sumo sacerdote que nunca falla, a un sumo sacerdote que es perfecto y poderoso para socorrernos de parte tuya, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por escucharnos, por recibirnos, por no rechazarnos, por comprendernos, por estar cerca de nosotros y por socorrernos en toda tentación. En este día, Señor, seguro que vamos a ser tentados, porque nuestra propia carne pecaminosa fabrica esas cosas, porque este mundo nos empuja a ello y porque el enemigo de nuestras almas está dispuesto para lanzarnos dardos. Pero acudimos a ti para que nos socorras hoy, para que nos libres de todo mal, que nos libres de toda tentación, porque tú nos dijiste, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y por eso venimos a ti en oración. Guárdanos, vela por nosotros, Señor, también. Ayúdanos, porque el diablo ha pedido que seamos zarandeados como a trigo, pero tú estás, por medio de nosotros, tú estás a favor nuestro para que nuestra fe no falte. Guárdanos hoy, Señor. Te encomendamos a nuestros hermanos enfermos, te encomendamos a este país asolado por esta epidemia que tanto mal está trayendo, y pedimos tu misericordia para tantos otros países y para tu iglesia en estos días que estamos viviendo. Pedimos tu bendición hoy, para que hoy seamos librados de todo mal y mañana podamos seguir dependiendo de ti, unidos a ti y confiando en ti. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos este favor, te adoramos por el Señor Jesús y pedimos la gracia del bendito Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, hermanos, nos encontramos mañana, Dios mediante. Sigamos unidos a Cristo, sigamos confiando en Él y dependiendo de Él. Hasta mañana.